Hola, buenos días a todos. Bueno, este video es para explicar el módulo 4 que se llama Un recorrido sobre los derechos que nos pertenecen. Se me hizo imposible por el internet. Entonces, bueno, acá la idea es explicar un poco para que entiendan el módulo que lo tienen en el aula virtual, ¿sí? Em, y todo el contenido que está allí, al igual que el PowerPoint. Así que bueno, comenzamos. El objetivo de este módulo es que podamos conocer la existencia de las leyes que se encuentran vigentes, ¿sí? Tanto a nivel internacional como nacional y local. Estas que tienen que ver con todos los derechos de los pueblos originarios y principalmente aquellas que buscan garantizar el derecho a la educación intercultural y bilingüe. Bien, cuando los Quimeltuchefe contaban su experiencia en la práctica del EIB, ellos nombraron que es un derecho, que el EIB es un derecho constitucional, ¿sí? La educación intercultural bilingüe está plasmada en la Constitución Nacional. Pero cuando hablamos de derecho constitucional, ¿a qué nos referimos? En este cuadrito, en esta pirámide, yo puse la prelación de las leyes a nivel nacional. Tenemos en la cúspide la Constitución Nacional y luego tenemos las demás leyes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando hablamos de derecho constitucional? ¿Qué es la Constitución Nacional? La Constitución Nacional es la ley fundamental de un país. La Constitución Nacional eh, es la carta magna que tenemos en nuestro país, en Argentina. Así es como ahí están plasmados todos los derechos y libertades fundamentales de todas las personas y están plasmados también los poderes del Estado y el funcionamiento del Estado. Lo que significa que sea la ley con más jerarquía dentro del ordenamiento jurídico es que todas las demás sentencias, reglamentos, leyes que se dicten tienen que ser alineadas a la Constitución Nacional. O sea, no pueden contradecir lo que dice la Constitución Nacional. Por eso es tan importante que el EIB sea un derecho constitucional, porque quiere decir que es un derecho, uno de los derechos fundamentales que tenemos, porque lo está plasmado en la Constitución Nacional, así lo regula la Constitución Nacional. Bueno, yo agregué acá el artículo 75, inciso 22 y el artículo 75, inciso 17, que son los dos artículos más importantes que tenemos en la Constitución Nacional al hablar de EIB. La Constitución Nacional tuvo su modificación en 1994. Antes de 1994 contábamos con una Constitución de 1853 que no tenía un artículo específico hablando de los derechos de los pueblos indígenas. Incluso tenía un artículo que hablaba muy despectivamente y que está en el aula virtual para que ustedes puedan hacer una actividad y ver un video que representa a los pueblos el día en que se sancionó y se aprobó la modificación de este artículo y de la Constitución Nacional, cómo las comunidades festejaban, ¿no? Porque se reivindicaba, esto significaba una reivindicación de los derechos que le habían sido arrebatados. En esa constitución se agregó el artículo 75, inciso 22, que lo que viene a establecer es una jerarquía constitucional de los tratados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esta reforma, los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Están en un pie de igualdad en la cúspide de la pirámide. ¿Sí? O sea, los tratados internacionales tienen el mismo valor que una Constitución Nacional, por lo que se deben ser respetados en igual jerarquía. Y después tenemos el artículo 75, inciso 17, que lo que hace es, pone en cabeza del Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural. ¿Sí? Después también otros derechos como la personería jurídica, la posesión y la propiedad comunitaria de sus tierras, la participación en la gestión referida a los recursos naturales y bueno, todo en todos los en todas las gestiones que incumba a los pueblos. Lo importante de este artículo, que es el más importante y que después las leyes se basan en este artículo, es que acá ya tenemos que exige al Estado garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Acá ya aparece el derecho en la Constitución, por eso es muy importante este artículo. Luego tenemos el convenio 169.
¿Qué es el Convenio 169 de la OIT? El Convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, fue creado en 1989. La Ley 24.071, que fue promulgada en 1992 en Argentina, aprueba este convenio acá en Argentina, ¿sí? Este convenio reconoce los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y tribales en los países independientes y establece obligaciones y responsabilidades de los estados partes para proteger estos derechos. Bueno, nada, este convenio la realidad es que constituyó un avance sustancial en el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, tales como el reconocimiento de su carácter de pueblo, el del derecho a asumir el control de sus propias instituciones y sus formas de vida, su desarrollo, derecho sobre sus tierras y sus territorios, derecho a su organización. Bueno, este convenio consta de diferentes partes, ¿sí? Tiene diferentes partes y la parte más importante que nos incumbe en esta materia es la parte 6. En la parte 6, del convenio dedica los artículos 26 al 31 a la educación y medios de comunicación. En esta podemos encontrar que se establece la obligación por parte de los gobiernos a que los pueblos puedan recibir una educación en todos los niveles en un pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. Es decir, que todos los programas y servicios se deben desarrollar en cooperación con los pueblos para responder a sus necesidades, ¿sí? O sea, estos deben abarcar sus historias, sus conocimientos, sus técnicas, su cultura, sus valores, su identidad, su cosmovisión. Es la idea, ¿no? De reforzar esto, inculcar la cultura o que por lo menos se tengan un conocimiento y respeto hacia la cultura de los pueblos indígenas. En el artículo 28 establece que se deberá enseñar a los niños a leer y a escribir en su lengua indígena o lengua que comúnmente se hable en el grupo al que pertenecen, ¿sí? Y bueno, que se adopten disposiciones para preservar las lenguas indígenas, así como su desarrollo y su práctica. Bueno, luego del convenio 169, tengamos en cuenta que el convenio 169 es muy importante también porque tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional y que acá ya vemos el derecho también a la educación, ¿sí? Partimos desde acá. Todo lo que contaban los Kumeltuchefes ayer sobre la experiencia, sobre cómo se está trabajando, de las técnicas que usan, tuvo todo este recorrido, o sea, gracias a esta reforma de 1994, a que el convenio 169 tiene la misma jerarquía que la Constitución y todas las leyes que vienen después, que ahora la vamos a ver, es gracias a la lucha constante de los pueblos originarios para que se reconozca su derecho y fue una lucha larga y por eso que hoy podemos contar con estas leyes, que es importante que las sepamos, que las conozcamos y podamos difundirlas, ¿sí? También, o sea, saber que cada vez que estamos planificando estamos basándonos en una ley, en una constitución que rige este derecho. Es la idea de esta clase también. Bueno, siguiendo la prelación de las leyes, la que viene primero es la ley 26, o sea, la que sigue es la ley 26.206 de Ley de Educación Nacional. Sí, bueno, esta ley fue aprobada el 14 de diciembre del 2006 y en realidad fue lo que establece, tiene la fundamentación para la regulación del derecho a la educación en Argentina. En realidad establece los principios y objetivos para garantizar una educación en Argentina. Bueno, cómo se lleva a cabo, regula todo el ejercicio del derecho a enseñar y aprender, cómo se va a llevar a cabo, cómo se debe realizar la educación a nivel nacional, cómo se debe llevar a cabo esta. Esta ley dedica un capítulo exclusivo a la educación intercultural y bilingüe, que es regulado en los artículos 52, 53 y 54, ¿sí? En el artículo 52 tenemos que la definición de la educación intercultural bilingüe, donde se establece que es la modalidad del sistema educativo en todos los niveles, es decir, el nivel inicial, primario y secundario, que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas, que está regulado en el artículo 75, inciso 17, acá de la Constitución Nacional. Vuelve a nombrar la Constitución Nacional, por eso también es muy importante
saber que ese es el artículo principal que nos avala, ¿no? Para la EIB. Para el EIB, perdón. Después tenemos que, bueno, este derecho es el derecho a que puedan recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión, identidad étnica, ¿sí? Su, su cultura, su tradición, su idioma, a desempeñarse activamente en un mundo multicultural, dice, ¿sí? Donde, o sea, multicultural, donde pueden haber diferentes culturas, pero que ellos tengan el derecho, o sea, que tengamos el derecho de, de poder sentirnos bien, de tener una mejor calidad de vida, como dice ahí, o sea, de poder yo llevar a cabo mis culturas sin que me sea prohibido como en algún momento lo fue. Eso por un lado. Tenemos el artículo 70, el artículo 52 también habla de que también la EIB promueve un diálogo enriquecedor, ya que se trata como este cambio y, y reconocimiento de diferentes culturas y valores, ¿sí? El respeto hacia esas diferencias que haya. Ayer Kimel Tuchefe contaba el diálogo que se llevaba a cabo con los profesores de distintas materias para poder llevar a cabo la implementación de la EIB, buscar la forma, pero siempre hablaba desde el diálogo, ¿no? Me parece tan importante esto. Luego en el artículo 53 tenemos que al Estado deberá, las responsabilidades del Estado, que bueno, primero es darle participación, o sea, crear los mecanismos para que la participación permanente de los pueblos indígenas, ¿sí? Para la hora de definir y evaluar las estrategias de cómo se va a implementar el EIB. Garantizar la formación docente específica, que es la que se está realizando también en este momento, en todos los niveles, impulsar la investigación de la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, promover la generación de instancias institucionales de participación, propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos indígenas, que incluyan valores, conocimientos, lengua y otros rasgos sociales y culturales, ¿sí? Para que se respete, o sea, para poder, obviamente que para poder llevar a cabo la EIB tenemos que saber cuál es la cultura. Por eso también después están las figuras del Quimeltuchefe, ¿sí? Que después los vamos a ir viendo en la ley provincial. Luego tenemos la Constitución Provincial de Chubut. Tenemos que tener en cuenta que la Constitución Provincial de Chubut también dedica en el capítulo 2 un artículo sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde se pueden establecer, donde se establecen el reconocimiento de los derechos, de varios derechos, como por ejemplo el derecho a la identidad, el derecho a su territorio, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a la participación en los recursos naturales y en todos los demás intereses que afecten a los pueblos. Este es el artículo 34 y principalmente dice: la provincia reivindica la asistencia de los pueblos indígenas a su territorio, garantizando el respeto de su identidad. Promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el desarrollo y prácticas de sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e intercultural. ¿Sí? Esa es la parte más importante que nos compete hoy, que habla de, al igual que la Constitución Nacional, el derecho a la educación bilingüe e intercultural. Luego tenemos la ley número 8, ley 8 número 91 de la provincia del Chubut. Esta ley es del 2010, es la ley de educación provincial, ¿sí? Lo que establece los principios, las facultades y cómo se debe llevar a cabo la educación a nivel provincial, o sea, acá en Chubut. En un artículo también, en el capítulo 5, con el título Educación Intercultural y Bilingüe, define y regula la misma, adhiriendo a lo que plantea la ley nacional. Generalmente las leyes provinciales adhieren a la ley nacional, por ahí agregan un par de cosas o cambian el resto porque, bueno, depende de la situación de cada provincia, hay cosas que se tienen que modificar, pero generalmente es como que adhiere, recuerden que la prelación de las normas o una ley provincial no puede contradecir la ley provincial, la ley nacional, perdón, ¿sí? Que viene a tener mayor jerarquía ante la ley
provincial. El artículo 72 define la educación intercultural bilingüe diciendo que es la modalidad del sistema educativo que atraviesa todos los ciclos, niveles y modalidades para garantizar el derecho constitucional de los pueblos indígenas y migrantes a recibir una educación respetuosa de sus pautas culturales. ¿Sí? Lo que hablábamos hoy tiene la misma definición de que dimos en todo momento y que establece también la ley nacional. Esto de siempre respetar y que este es el derecho, ¿no? A recibir esta educación, que no solo respete sus pautas culturales, sino que su tradición, su idioma, eh, sus prácticas, eh, em, sus valores. ¿Sí? Así que bueno, después tenemos el artículo 73, donde habla de los objetivos de la educación intercultural bilingüe. El artículo 74, que me parece el más importante de esta ley provincial, que habla sobre las responsabilidades del Estado provincial. Establece las mismas que la ley nacional, como por ejemplo promover la formación docente específica, inicial y continua, o sea, en todos los niveles del sistema. También propiciar instancias institucionales de participación de los pueblos indígenas y migrantes para la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asegurar el derecho de los pueblos indígenas y migrantes a recibir una educación intra e intercultural y bilingüe que ayude a revitalizar, utilizar, desarrollar sus lenguas, así como preservar, fortalecer y recrear sus cosmovisiones, sus pautas culturales, su identidad, sus costumbres, como hablábamos recién. Este inciso D me parece muy importante porque habla de incentivar el autorreconocimiento y la construcción identitaria de los estudiantes de pueblos indígenas y migrantes, así como el acceso a culturas y lenguas diferentes. Esto me parece muy importante y ayer los Quimeltuchefe también lo nombraron, ¿no? Que a veces nos pasa más en las ciudades que, que algún alumno no sabe cuál es su identidad, o sea, no sabe de dónde vienen sus abuelos, si pertenecieron a una comunidad o no, o sus bisabuelos. Entonces está bueno generar esto, es muy importante generar este interés en que ellos puedan conocer su identidad, que también la identidad es un derecho constitucional muy importante que tenemos todos los seres humanos. Después el inciso E habla de incorporar en forma gradual y continua al sistema educativo las figuras del Kimche, poseedor de sabiduría, y de la Kimeltuchefe, transmisora de saberes, bueno, en su función de maestro, a través bueno, de la cultura, del saber, del pensamiento, ¿sí? De los principios y valores de la cultura mapuche tehuelche. Esto es lo que establece la ley 8 número 91, que es la ley provincial, para que no nos olvidemos, de una ley muy importante también y que ahí está establecido ya teniendo en cuenta la realidad de Chubut. Pero bueno, siempre basándonos en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que como decíamos es nuestra ley fundamental, nuestra Carta Magna. Luego en el PowerPoint van a encontrar las disposiciones 0122, anexo 1 y anexo 2, que lo que trae en realidad es aporte y guía para la elaboración de proyectos educativos institucionales, interculturales y de proyectos pedagógicos interculturales. De esto, bueno, estuvimos escuchando ayer a los Quimeltuchefes que contaron un poco de cuáles son los aportes, la guía, cómo ellos realizan, em, su planificación, digamos, cómo ellos aportan al EIB, cuáles son las técnicas que utilizan para llegar a los profesores, para llegar a los directivos, al equipo directivo y que se pueda efectivamente cumplir con este derecho que están plasmadas en las leyes. Bueno, esto es más o menos un poco la explicación, no quiero ser muy larga, pero saber esto, ¿no? Que desde el momento que nosotros tenemos y contamos con estas leyes, eh, tenemos que saber que nos fundamentamos en estas leyes para hacerlas cumplir, ¿sí? Que la lucha ha sido grande, muy grande para poder tener estas leyes, entonces saber que hay todo un plexo normativo que viene desde la Constitución Nacional y de ahí para abajo que nos ampara ante la EIB. Así que cada vez que esto se implemente, saber que hay una ley que me ampara, que es un derecho que tenemos y que tenemos que exigir que se cumpla.